Lili Ale, tu espacio favorito. Pues bien, entonces vamos a ver las distintas formas de presentación de la toxicidad pulmonar por amiodarona y vamos a tener seis. La primera es neumonitis intersticial, es la más frecuente y en la que nos vamos a enfocar. Luego tenemos la neumonía eosinofílica, la organizada, el distrés respiratorio del adulto, la hemorragia alveolar difusa y el derrame pleural, que es muy poco frecuente. Como les digo, bueno, la neumonitis intersticial por amiodarona es la forma más común de presentación. Se presenta más que todo después de 2 o más meses de terapéutica con este medicamento a una dosis mayor a 400 miligramos día. Sin embargo, esto no es una regla. ¿Por qué? Porque se han visto pacientes que tienen una dosis menor a 400 miligramos día y han desarrollado neumonitis intersticial. Pero mientras mayor dosis y mayor tiempo tenga con el medicamento, pues más probabilidad de que desarrolle la neumonitis intersticial. Además, bueno, los reportes indican que su incidencia es del 1 al 5% dependiendo de las dosis. Aumenta la incidencia, como les dije, dependiendo de la dosis y el tiempo que tiene el paciente ingiriéndola. Por otra parte, es importante conocer a través de qué mecanismo la miodarona produce esta neumonitis. Y no se conoce exactamente, pero existen dos hipótesis. La primera es la citotoxicidad, es decir, la miodarona funciona como una especie de cuchillito, como una especie sí, tiene un arma con la que destruye de manera directa a las células pulmonares. La vida media es larga, ya lo dijimos, porque tenía alta afinidad por el pulmón y su metabolito activo también, ¿ok? Incluso se acumula más en este tejido que la propia miodarona. ¿Y de qué forma? Bueno, el medicamento se une a los complejos fosfolípidos, a los complejos de las membranas plasmáticas, se acumulan en los macrófagos y en las células intersticiales, de ahí el nombre de neumonitis intersticial, e inducen dos tipos de cascadas. Una que da lugar a la necrosis y una que da lugar a la apoptosis. Recuerden que cuando se genera necrosis se genera mucha inflamación y esa inflamación crónica lleva a largo plazo a que el tejido se fibrose, se vuelva una cicatriz. Y tejido que se vuelve una cicatriz no es tejido funcional, ¿ok? Entonces, bueno, a través de la apoptosis es un mecanismo, es una cascada que se induce y no genera inflamación como la necrosis. Muy bien, pero también la amiodarona induce la producción de especies reactivas de oxígeno y sabemos que esto es muy tóxico para la célula e incluso dañan a los neumocitos tipo 2. Por otra parte, se han realizado estudios donde se ha visto que pacientes que tienen toxicidad por amiodarona tienen niveles elevados de angiotensina 2 o angiotensina 1. Incluso, bueno, se empezó a hacer investigaciones porque decían, bueno, pero si el problema es que hay una concentración aumentada de la angiotensina 2, bueno, vamos a ponerle a estos pacientes IECA o ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina. Pero resulta ser que todavía no hay evidencia dura que respalde que el IECA o el ARA2 inhiban o eviten que se produzca esta fibrosis intersticial, esta neumonitis intersticial. Pero sí se ha evidenciado que los pacientes que tienen niveles elevados de angiotensina 2, pues se inducen apoptosis de células pulmonares y que esto va a ocasionar toda la respuesta que ya hemos explicado. Esto se ha estudiado en animales experimentales, ratas de laboratorio, ¿ok? Por otra parte, el segundo mecanismo o la segunda hipótesis por la cual se dice que genera esta neumonitis es por reacción de hipersensibilidad. Se dice que se activan cascadas inmunológicas que llevan a la producción de anticuerpos que van a marcar a estas células pulmonares para que sean fagocitadas y destruidas y esto va a generar mucha inflamación. Aparte se ha visto que lleva a la infiltración linfocítica, a menudo con brotes intraalveolares de muchos linfocitos, linfocitosis TCD8 y recordemos que los TCD8 inducen respuestas, mecanismos citotóxicos también, entonces uno lleva al otro. A sabiendas de esto, debemos reconocer qué pacientes tienen factores de riesgo para desarrollar una neumonitis intersticial en los que tenemos que tener mucho más monitorización y cuidado cuando administramos la amiodarona. Por ejemplo, en aquellos pacientes que los pacientes que tengan
edades más avanzadas son más propensos a desarrollarla o que tengan una duración terapéutica que estén con la miovarona más de 2 meses o que estén tomando una dosis mayor a 400 miligramos día y que tengan una dosis total acumulada bastante alta, o pacientes que fueron sometidos a una angiografía pulmonar o a cirugía torácica o no torácica o que tengan ya una enfermedad pulmonar preexistente. Recuerden que la toxicidad también puede ocurrir con dosis bajas, es menos frecuente, pero sí se da. ¿Qué síntomas va a manifestar el paciente que está teniendo fibrosis intersticial o neumonitis intersticial por amiodarona? Lo más frecuente es un inicio insidioso, progresivo, va a empezar a tener una disnea, una tos no productiva, pérdida de peso, fiebre. Mira, si yo les describo estos síntomas a ustedes, si les digo, mira, tos no productiva, pérdida de peso, fiebre, disnea progresiva, yo podría pensar en muchas cosas, podría pensar en que esto puede ser hasta una neumonía, ¿sí o no? E incluso se puede manifestar como un cuadro pseudogripal, con tos no productiva, disnea progresiva de semanas de evolución o menos frecuente, que tenga un inicio más súbito, más agudo, con una disnea de instauración brusca y con fiebre. Es decir, son síntomas de la esfera pulmonar bastante inespecíficos que no nos orientan demasiado a pensar en esto, pero tenemos que tenerlo en mente si el paciente está ingiriendo el medicamento. ¿Cómo lo vamos a ver en los estudios de imagen? Dijimos que teníamos que pedir la radiografía pulmonar y les traigo este caso. En este caso, este paciente, él empezó a ingerir el medicamento, llevaba más, tenía tratamiento con más de 400 miligramos días, ya tenía 6 meses consumiendo el medicamento, comenzó con una clínica respiratoria, así como les describí anteriormente, y bueno, le hacen la rayos X y se observan estas opacidades difusas, predominantemente basales, bibasales de aspecto fibroso en ambos campos pulmonares. Luego que le retiran el medicamento, fíjense cómo mejora estas opacidades bibasales. O sea que es reversible parcialmente, en este caso fue parcialmente. Además de eso, le hicieron una tomografía para confirmar que realmente se tratase de una fibrosis intersticial y se observaron este aspecto inflamatorio, este aspecto en vidrio deslustrado, ¿verdad? En las porciones basales pulmonares y además se observaba, bueno, ese patrón intersticial, esos tractos fibrosos que son los señalados con la flecha, los tractos fibrosos, ¿ok? Por otra parte, cuando al paciente se le quita el medicamento, pues fíjense cómo mejoró bastante ese patrón en vidrio ilustrado. No se quitó totalmente, pero sí mejoró bastante, a pesar de que se siguen observando esos tractos fibrosos que quedan, pero disminuyeron en bastante cuantía. Ahora viene la pregunta del millón. Ahora, si le retiro el fármaco, ¿cuál es el pronóstico? Bueno, el pronóstico es favorable, de verdad que sí, y se han hecho estudios donde se han observado que 3/4 partes de los pacientes que se les retiró el fármaco se estabilizaron o mejoraron luego de retirarlo con o sin uso de glucocorticoides. Mayormente, muchas literaturas dicen que hay que colocar glucocorticoides para disminuir esas cascadas inflamatorias. Y se le atribuye a la miodarona muerte en un 10%, por lo menos en este estudio del que lo obtuve estos datos. Esto ha sido todo, espero que te haya servido. Recuerda siempre que aunque el camino sea pedregoso, siempre valdrá la pena. Así que te invito a suscribirte a mi canal. De verdad que estoy subiendo videos, lo voy a hacer mucho más frecuente. Y bueno, nada, espero que sigamos